¿Listo? Bueno, empecemos entonces con la clase del día de hoy. Nosotros en la clase anterior vamos a hacer un repaso, habíamos explicado de qué íbamos a hablar, qué temas son los que íbamos a ver en esta materia, ya quedó claro ese tema. Vamos a hablar de transacciones inmobiliarias, vimos las definiciones de valor y de precio. Supongo que ya el concepto lo tienen que tener y es importante que lo tengan, porque a partir del concepto de precio y de valor es donde vamos a empezar a desarrollar una serie de teorías con las que nos vamos a valer durante el transcurso de la cátedra. También habíamos visto los métodos de tasaciones y habíamos visto que había tres métodos: el directo, el indirecto, el integral. Habíamos visto que el método integral era el método comparativo. Y bueno, nos vamos a empezar a meter fundamentalmente en este método comparativo, y vamos a empezar a ver cuáles son todos los sistemas con los que nosotros nos vamos a mover durante el transcurso de la cátedra. También les había dicho en la clase anterior, y me parece interesante repetirlo, que nosotros vamos a ver un montón de métodos, de fórmulas, de sistemas para resolver un problema u otro, pero que eso era de relativa importancia, porque estas cosas con el tiempo pueden ir modificándose, pueden ir perdiendo vigencia, puede ser que tengamos que utilizar conceptos o criterios distintos, y que lo más importante era que nosotros nos fijáramos o prestáramos más atención en cuál es el concepto del problema que yo tengo que resolver, cuáles son los factores que van a intervenir en este problema, para que yo pueda después desarrollar teorías distintas a las que podemos ver en los apuntes de la cátedra, a apartarnos un poco del criterio estricto y pues, sobre todo las cosas empíricas que tiene esta materia. Y al ser empírico es algo que con el tiempo puede ir modificándose. Y hoy vamos a tratar un tema clarísimo de eso. Pero antes de eso, antes de llegar a este tema de cómo se modifican los coeficientes, de hasta cuándo sirve o deja de servir una fórmula o un sistema, vamos a empezar a ver fundamentalmente por el método comparativo, que va a ser el método más fácil de utilizar, cómo se deben tasar los terrenos urbanos libres de mejora. O sea, nuestro procedimiento de tasación de una propiedad inmueble urbana, por lo menos, va a ser tasar terreno por un lado, el edificio por el otro, y de la suma de las dos partes, terreno y edificio, más alguna corrección que podamos hacer, determinar el valor del conjunto, el valor de la propiedad completa. Entonces, para eso nosotros vamos a ver primero cómo se tasan los terrenos. Los terrenos urbanos, en general, tienen unas características, ¿cómo les diría?, particulares. O sea, una cosa es hablar de la tierra libre de mejora urbana y otra cosa es hablar de la tierra libre de mejora rural. Son conceptos bastante distintos, el mercado es distinto, el volumen de información que tenemos es distinto, los objetivos son distintos. La tierra urbana es en sí misma una inversión inmobiliaria, o sea, hasta podríamos decir a lo mejor que es una especulación inmobiliaria. Nosotros la usamos para hacer algún negocio sobre ella. La tierra rural en sí misma no tiene ese criterio. La tierra rural es un factor más de la producción, y hay muchos factores en una producción rural. O sea que nadie va a comprar un pedazo de tierra en una zona rural para especular. No tendría sentido, porque además 2 años que no trabaja la tierra, 2 años que estropeaste la tierra. Entonces, el concepto de
de valor de tierra urbana, valor de tierra rural, son conceptos completamente distintos. El primero nosotros vamos a ver la tierra urbana. Y antes de ver los procedimientos, vamos a tratar de encarar las fuentes del problema. Bueno, tenemos que trazar la tierra. ¿Qué cosas son las que le dan valor a esa tierra? Esto es lo primero que nosotros tenemos que determinar. A partir de que hagamos una correcta clasificación de las cosas que le pueden estar dando valor o no, o quitando valor a un terreno urbano, nosotros vamos a poder entender o poder hacer de mucho mejor manera ese método comparativo. ¿Se acuerdan que yo les decía que el método comparativo se podía resumir a tratar de ubicar a una propiedad, a un bien en una determinada escala con otros que tenemos de ejemplo? ¿Es mejor que este? ¿Es peor que este otro? Bueno, comprendiendo cuáles son todos los factores que le dan valor a esa tierra urbana, nosotros vamos a estar en condiciones de efectuar mucho mejores comparaciones. Entonces lo que vamos a ver en esta parte del programa es exactamente eso, los factores de valor. Cuando hablamos de factores de valor de la tierra urbana, podríamos diferenciarlos en tres grandes grupos: los factores de carácter general, como un primer gran grupo; los factores de carácter zonal, como un segundo grupo; y los factores de carácter particular, como tercer grupo. Vamos a empezar con los factores de carácter general. Los factores generales son, en general, no me sale otra palabra, factores muy amplios, muy elementales, muy que se caen de maduro, que son muy obvios, y que nosotros decimos no vamos a tener en cuenta esto cuando hacemos una tasación. No, probablemente cuando hagamos una tasación de un terreno en particular no pensemos mucho en todas estas cosas, pero hay cosas aquí adentro que, por generales que parezcan, son las que le van a estar dando mayor o menor valor a la tierra urbana. Entonces, dentro de los factores de carácter general, el primero que vamos a enunciar es el estado del mercado inmobiliario. El estado del mercado inmobiliario es un factor importante. Cuando hay una sobreoferta de propiedades a la venta, indudablemente que el precio o el valor unitario de la cosa tiende a disminuir. Muchas propiedades a la venta, yo puedo elegir, puedo fijar, yo consumidor o comprador, puedo fijar condiciones con más libertad. Entonces normalmente el precio tiende a disminuir. Por el contrario, cuando hay un mercado retraído con pocas propiedades a la venta, no voy a tener todas esas ventajas de poder elegir, voy a tener que tratar de aferrarme a lo primero que encuentre, porque poca cosa hay en ese momento en el mercado. Entonces el estado del mercado inmobiliario es algo que indudablemente va a estar modificando el valor de las propiedades. El mercado inmobiliario es un mercado que, por definición, es un mercado sumamente estable. Acompaña los movimientos, los vaivenes económicos de una determinada región o un determinado país, pero lo hace siempre en forma amortiguada. El hecho de que un día el dólar pasara de costar 8 pesos a 12 pesos influyó en el valor de las propiedades, sin duda, pero no fue inmediato. Ni siquiera hoy podemos decir que de febrero, esto pasó en enero, de febrero a hoy las propiedades o la tierra haya subido el 50%, como si subió el dólar. Está en alza, pero en una forma mucho más amortiguada. De la misma manera, cuando hay una sobrevaluación de la moneda, tampoco esa sobrevaluación va a incidir en la misma proporción en el valor de las propiedades. Es un mercado mucho más amortiguado. Las inversiones en el campo del mercado inmobiliario son normalmente inversiones bastante importantes, bastante fuertes,
fuertes en cuanto a cantidad de dinero. Uno actúa con mucha prudencia siempre dentro del mercado inmobiliario, tanto el que compra como el que vende, y esto explicaría en parte por qué está tan amortiguado ese mercado. Bien, esta es la situación, vaivenes, no parezca, voy a seguir, vaivenes en el mercado inmobiliario hemos tenido durante toda la vida y los vamos a seguir teniendo seguramente. Entonces esto hace que el valor de las propiedades tienda a moverse de una manera muy particular. En general, una inversión en el mercado inmobiliario, aparte de ser cuantiosa en dinero, es una inversión que se hace siempre a largo plazo. Por eso también explica en parte esta amortiguación de los efectos económicos más inmediatos. Como consecuencia de esto, el segundo factor que haría al valor de las propiedades es el estado económico del país. Una economía sana, fuerte y en crecimiento lleva a la inversión. Una economía... Sí. Disculpe, ¿podría ser un banco? O en crecimiento lleva a la inversión, al desarrollo, a la creación de nuevas zonas. Una economía que venga más o menos en picada, cayendo, con problemas de devaluación, de fuerte inflación, necesariamente nos va a llevar a tener un mercado inmobiliario o a que el valor de las propiedades decaiga notablemente. Ya vamos a ver más adelante, no dentro de mucho, vamos a ver algunos métodos indirectos para calcular el valor de la tierra, fundamentalmente en zonas de grandes extensiones, y vamos a ver que si consideramos a la tierra desde la óptica de un loteador, de un emprendedor inmobiliario, donde hay una enorme inversión que realizar, compra la tierra, infraestructura, urbanización, conseguir el capital para poder llevar adelante todo esto, las tasas de interés juegan un factor fundamental. Y vamos a ver, cuando resolvamos ese tema de tasar una gran fracción de terreno, que muchas veces, con condiciones muy malas de la economía de un país, nunca va a ser negocio el loteo. Por lo tanto, no va a haber oferta de propiedades a la venta. En la práctica, ustedes van a hacer ese ejercicio con una tasa más o menos normal, de acuerdo a las condiciones actuales, y van a hacer ese mismo ejercicio con una tasa, con una condición económica muy inestable, tasas de interés muy altas. Se van a dar cuenta enseguida que no se puede llevar a cabo un emprendimiento de esa naturaleza, a menos que hagamos algunas series de trampitas que solitos ustedes pues van a aprender en la cama. Otro de los elementos que también está influyendo en forma directa y en forma muy importante sobre el valor de la tierra urbana son la reglamentación para subdivisiones de la tierra. Esto opera en forma directa y nosotros en este momento, si bien todavía no estamos viendo las consecuencias, pero estamos atravesando una situación de esa naturaleza con la implementación paulatina de la ley de uso del suelo. Esto es algo que por ahora estamos en la etapa de elaboración de los proyectos, de las zonificaciones, pero ustedes piensen que si la ley de uso del suelo me dice que en esta zona donde antes se podía construir un edificio de 5 pisos, ahora no se puede construir más un edificio de 5 pisos, sino que solo se pueden construir 2, y me cambia el valor de la tierra. Las cosas valen por lo que son capaces de producir. Un terreno urbano produce normalmente superficie cubierta. No hay muchas más aplicaciones de la tierra urbana.
un supermercado, una playa de estacionamiento. Hay excepciones, pero normalmente la tierra urbana es para producir superficie cubierta. Si una ordenanza municipal, una reglamentación para su revisión me altera ese movimiento, bien, voy a tener consecuencias directas sobre el valor de la tierra. La zonificación, una zona que antes en la planificación urbana estaba considerada como industrial y mañana la paso a comercial o residencial, eleva el valor de la tierra a límites insospechados, porque ahora puedo hacer lotes mucho más chicos porque voy a tener una cantidad mucho más grande de potenciales compradores. Entonces esto también va a estar modificando las propiedades. Las perspectivas agropecuarias también es un elemento que modifica el valor de la tierra urbana. En general esto está sacado de algunos apuntes no, de algunos libros que son bastante viejos y todavía consideraban al país como el país ganadero. Disculpe, ¿le puedo sacar un marco? Disculpe, porque yo ahí no hay nada. Le decía que este concepto de las perspectivas agropecuarias modifican el valor de la tierra es porque una buena cosecha, todos los terratenientes iban y compraban tierra y propiedades. Hoy yo no creo que esto sea tan así, pero bueno, están los puntos, sigamos con este concepto. Estos dos puntos que siguen sí son muy importantes, los regímenes de locaciones. Históricamente nuestro país ha tenido vaivenes en cuanto a las leyes de alquiler. La ley de alquiler, la ley de contrato de alquiler, normalmente es una ley bastante política que en algunas épocas favorecía al inquilino, perjudicando notablemente al propietario. En otras épocas favorecía al propietario, perjudicando enormemente al inquilino. La última ley, la que todavía está vigente, ya lleva unos cuantos años de antigüedad. Se supone que ahora esto está un poco más estable, sin llegar del todo a ser ley de oferta y de demanda como pretendía la ley en su momento. Pero está claro, si yo tengo una ley que favorece al inquilino y que si el propietario osa reclamarle después de 9 meses que le pague el alquiler, el propietario puede quedar encarcelado y está claro, nadie va a construir. Por lo tanto no va a haber demanda de terreno, porque ¿para qué voy a construir si se me va a meter un tipo adentro y después no me lo puede sacar nunca? Entonces esa inversión se iba hacia otro lado. Por el contrario, la ley de alquiler vigente en ese momento favorecía al propietario, los inquilinos no alquilaban. Entonces yo tampoco podía construir porque ¿quién me va a alquilar? Nosotros ya llevamos con esta ley de alquileres 15 años probablemente, alrededor de ese tiempo. Y en el momento en el que salió, en la época, en los 90, me tengo que cuidar con la cultura pretendió esa ley de que los alquileres dependieran pura y exclusivamente de la ley de la oferta y la demanda. En parte lo logró, en parte no, pero de las cosas que se hicieron en aquellas épocas, esta es una de las mejorcitas, por lo menos ha logrado una ley que es estable a lo largo del tiempo. Pero nuestro país pasó durante muchos años por situaciones muy pendulantes respecto a esto, y esto estaba incidiendo directamente sobre el valor de las propiedades. El otro punto que también es importante son las desgravaciones impositivas
Desgravación impositiva, diferimiento impositivo, llámenlo como lo quieran llamar, hay de todo. La última que hubo, que duró mucho tiempo, ¿cómo se llamaba? La promoción industrial y todas esas cosas. Bueno, eso incide directamente sobre el valor de las propiedades. Inclusive puede incidir de forma muy particular. Puede hacer una declaración impositiva, por ejemplo, sucedió esto en nuestro país, que el valor de la tierra aumentase notablemente como consecuencia de la declaración impositiva y el valor de la edificación bajase considerablemente. ¿Por qué pasaba esto? En aquellos momentos, no recuerdo bien en qué año puede haber sido esto, pero duró mucho tiempo, el Estado ofrecía grandes ventajas impositivas a aquellas empresas que construyeran y vendieran unidades para vivienda. El país tenía una crisis habitacional bastante grande, entonces se pensó, con bastante lógica, que favoreciendo el sector de la construcción, con el ingreso de nuevas fuentes de inversión, iba a en parte solucionar ese problema. De hecho lo hizo un poquitito. Entonces, ¿qué pasaba? Y las grandes empresas necesitaban terrenos para construir, entonces ocupaban el mercado, salían a comprar todos terrenos para construir edificios, lo cual hacía que aumentase el valor de la tierra vacante. Pero el negocio de la empresa, al momento de vender ese edificio que había construido, no era el negocio inmobiliario, le importaba poco perder inclusive, porque su negocio estaba en la ventaja impositiva. Entonces a veces hasta llegaban a vender por debajo del costo estas unidades. Entonces indudablemente bajaba el valor de la construcción, y esto lo hacía una declaración impositiva. Esto lo vemos en la tierra urbana, esto pasó en este país y es un ejemplo bastante concreto de por qué los regímenes impositivos modifican el valor de la tierra. Pero pasa, hoy está pasando con la desgravación impositiva en determinadas zonas, en nuestra provincia, las zonas desérticas, la zona de La Paz, de Santa Rosa, algunas zonas de la Valle, tienen declaración impositiva. Si yo compro propiedades sobre determinados sectores desérticos, o sea que no son productivos, y hago determinada clase de inversiones sobre esas propiedades, ese monto de dinero que yo empresa gasto en eso, me lo van a deducir de mis impuestos. Yo no voy a pagar impuestos, los voy a pagar a 10 años a moneda constante. Imagínense 10 años a moneda constante en nuestro país. Esto es una locura, esto es regalarte el impuesto, ¿no es cierto? Entonces muchas empresas salen a buscar esta clase de terreno, y un campo en la Valle o en la zona del Desaguadero, en La Paz, y podría estar viendo por productividad qué aprovechamiento se puede hacer en esos campos. Leña, que es muy bajo rendimiento, bajísimo. Chivo, o sea, ganadería caprina, ganadería menor. Y un chivo tiene una explotación de ganadería menor, tiene una rentabilidad que difícilmente hoy pase los 1.000 o 2.000 pesos por hectárea, difícilmente. Sin embargo, vamos a encontrar ventas de propiedades a 1.000, 2.000 y 3.000 dólares de hectárea, o más inclusive, en esa zona. ¿Y por qué? Por la declaración impositiva. Porque no importa, pierdo esa plata. No la pierdo porque tengo la tierra. Dentro de 453 años eso va a ser
pleno centro a lo mejor. Pero mi negocio está en no pagar impuestos. Entonces, ejemplos de estos hay todos los días y son importantísimos. Bien, la creación de nuevas zonas de desarrollo también modifica sustancialmente el valor de la tierra. La construcción del dique Potrerillo de nuestra provincia duplicó y hasta triplicó el valor de la tierra en esa zona. Hoy un terrenito, una casita de madera en la zona de Potrerillo y ya está tomando valores comparables con una propiedad en pleno centro, no en la calle San Martín, pero una propiedad urbana en zona con todos los servicios. Y vos decís, ¿por qué? Y bueno, porque la influencia de la obra hizo que se desarrollara tal cosa y eso hizo que se modificara el valor de la tierra. ¿Cuál fue tal cosa? Lo van a ver en el diario todos los días. Probablemente más de 5 de ustedes lo haya hecho. Se fueron a pasar un fin de semana a una cabañita en Potrerillo. Le cobraron 500, 600 pesos por día por esa cabañita. Una cabañita en Potrerillo hoy te da una rentabilidad enorme. Piensen que se tenga alquilado esa cabaña 60, 70, 100 días al año. Imagínense la cantidad de dinero que puede generar una cabañita de esas. Y con internet y con la publicidad y con la globalización y con todo lo que está pasando, no es para nada difícil asegurarse 100 días de alquiler al año de una cabañita de esas. Es más, informes que tengo me dicen que se alquila 200 días tranquilamente. Tenés que tener un operador turístico que esté machacando todos los días, pero pasa eso. Pasa, vos vas a Potrerillo y hay 4 o 5 tipos que son los encargados de alquilarte todo, y ese tipo está laburando todos los días, trabajando, filmación, no laburando. Ese tipo ese señor está trabajando todos los días para conseguir alquilar eso. Entonces es importante el rendimiento que puede tener una propiedad de esa naturaleza. Y las cosas, lo voy a decir una vez más, las cosas valen por lo que son capaces de producir. Si producen mucho, valen mucho. Por último, dentro de los factores de carácter general tenemos la incidencia de grandes obras públicas. Y les repito, esto está sacado de apuntes bastante viejos, de libros bastante viejos. Hoy te diría que la influencia de grandes obras, no solo el sector público es hoy quien hace grandes inversiones, la actividad privada también está realizando grandes inversiones y modificando fuertemente el valor de la tierra. Shopping hace 20 años atrás modificó todo el valor de eso, lo modificó sustancialmente. Cualquier supermercado genera, y se hace en el supermercado todos los días, genera modificaciones en el valor de la tierra. El barraca. La barraca, eso es increíble. Todos los días. Primero fue Palmares y después fue Palmares, el barrio Palmares. Eso no es casualidad. Eso no es casualidad, eso es producto de un plan interesante de desarrollo inmobiliario. Claro. Porque ¿qué sentido tenía hace 20 años atrás poner Palmares donde estaba? Que había muy pocas cosas en ese momento. Hoy vas y tenés toda una ciudad funcionando alrededor de eso. Ves que se modifica el valor de la tierra. Y no fue una obra pública, fue una obra privada. Bien,
Estas son las cosas de carácter general. Estas son las grandes cosas que modifican el valor de la Tierra. Cuando bajamos a factores de carácter zonal o a factores de carácter particular, ahora sí vamos a encontrar cosas que son bastante más comunes, más sencillas de imaginarse. Los factores de carácter zonal, fundamentalmente, valor residencial, valor comercial, valor industrial. Una zona industrial vale menos que una zona residencial, una zona residencial vale muchísimo menos que una zona comercial. Está bien, ustedes me van a decir El lote, por que ejemplo. están mezcladas, sí, en general están mezcladas. Estamos haciendo clasificaciones de carácter muy general y muy abstracta. Algunos lugares tienen zonas eminentemente comerciales con muy poco desarrollo residencial, pero en general lo más común es encontrar mezcladitas las cosas, ¿no? Pero una zonificación puede estar modificando el valor de la propiedad fuertemente. Ya esto es una cuestión de carácter zonal, no una cuestión de carácter general. Ya depende de un municipio, depende de una provincia, depende de un sector geográfico mucho más reducido que los otros. Los primeros que decíamos dependían de la situación económica del país. Estos ya dependen de otras cosas. Las reglamentaciones de subdivisión, al igual que en los factores de carácter general, también están influyendo. Los códigos de edificación modifican enormemente el valor de la tierra, porque son los que dicen cuánto más o cuánto menos voy a poder construir. Yo tengo un terreno a 300 metros de acá y tengo otro terreno a 300 metros de acá. Si sobre este puedo construir 7.000 metros cuadrados y sobre este solo 1.000, averiguo en cuál de los dos vale más. Y aquí les tiro una punta. La capacidad de aprovechamiento de un lote es algo que modifica el valor del lote. ¿Me queda claro? Bien, sobre esto vamos a trabajar muchísimo. Sobre esto vamos a trabajar muchísimo. ¿Qué otra cosa de carácter zonal ustedes piensan que puede estar influyendo sobre el valor de las propiedades? Carácter zonal. Carácter zonal. Sí, de carácter zonal. Alguna vía Excel, alguna página. Claro, la zona que tengas al lado. Exactamente. Vecindades valorizantes o vecindades desvalorizantes. No digas así tampoco. Acordate que soy nacional y popular. Algunas zonas de menores recursos inmersas en zonas de clase media podrían estar haciendo que se modificara el valor de las propiedades. Sí, Pi. Sí, con todo, sí, lamentablemente, pero sí. Y cosas peores todavía, peores, o sea, no tan generales. No voy a decir lo que vos dijiste, un asentamiento inestable disminuye el valor de la propiedad, pero es una cosa muy grande, normalmente no son chiquitos estos. Un comercio que te puedan poner al lado que... Te pongan un bar, por ejemplo. Un bar en una zona residencial. Clarístides. La Clarístides. Te mata. Una sala velatoria que te pongan al lado de tu casa o enfrente de tu casa, te mata. Te mata. Imagínate todos los días salir a la mañana contento a trabajar. ¿Qué es que alguien puede salir contento a trabajar algún día? No es mi caso. Y encima, cuando abrí la puerta, te encontrás en la vereda de enfrente a 14 tipos llorando porque se murió la abuelita. Y todos los días esa carga emotiva va a llegar un momento de decir, me equilibra, no soporto más. Y el que vaya a comprar se da cuenta de eso. Entonces, ¿y qué pasó? Y no pasó nada. Un día me pusieron una sala velatoria.
Un día me pusieron puede pasar, en pleno barrio Bombal me pusieron una casa prefabricada y todos hippies adentro. Paz, amor y rock and roll a 2000 vatios por las 22 horas del día. Se desvalorizó la casa. Y estamos hablando de cosas chiquititas, puntuales. En una casa acá, bonita casa, con una piletita de natación, esa tengo ahí enfrente. Con pileta de natación, con todos los chiches, hermosa. Un jardincito que es un sueño. Y un día me construyen, en 6 meses, me construyen una torre de 20 pisos de acá y otra torre de 25 pisos de acá. La pileta, olvidate. La pileta para cualquier cosa menos para la pileta, no tiene sol nunca. Bueno, todo el desastre, el impacto que genera el asentamiento de un edificio de 20 pisos, habrá metido 2.000 familias en un año, viviendo al lado mío. Cuando antes estaba yo, el vecino acá con su familia, su hijo, bueno, con su familia, y el vecino acá. Entonces hay vecindades valorizantes y desvalorizantes. Y tienen una incidencia importantísima en cuanto al valor de la tierra. Bien, esto en lo que respecta a los factores de carácter zonal. Veamos ahora los factores de carácter particular. Ahora ya nos remitimos exclusivamente a el terreno que estamos tasando. ¿Y qué puede ser algo que le esté dando mayor o menor valor? ¿Qué puede ser que haya ahí que está afectando el valor de la propiedad? ¿Qué les parece a ustedes? Los metros de frente. El frente, el fondo, la superficie. ¿Qué más? ¿Ah? La ubicación geográfica. La ubicación de la Los servicios que tengo. La ubicación en la zona, los servicios. Ya lo habíamos hablado dentro de los servicios, en general es un factor de carácter zonal. Pero si un lote por H o por B está ubicado dentro de una zona donde tiene gas natural y ese lote, porque no se acomodó al plan en su momento, ese lote en particular no tiene gas y probablemente sí tenga una disminución en el valor y de carácter zonal bajaría a carácter particular. Pero en general los servicios es algo más zonal que particular. O que tenga algo al revés. ¿Ah? O que sea al revés, que tenga algo en particular que el alrededor no tenga. ¿Como qué? Sí, está claro, sí, pero ¿qué? Y por ejemplo que tenga alguna atracción turística o algo así. En ese lote. ¿Un lote al lado de otro? No, que sí el lugar, por ejemplo, de manzana o una casa histórica por alguna razón. Lo metería en una vecindad valorizante probablemente. Allá vecindades. Alguna cuestión natural, por ejemplo, en Tunuyán hay lugares donde hay ríos subterráneos y por ejemplo hay construcción común y de repente no hay nada porque no se puede construir. Exactamente. La topografía es un elemento que le da valor a la propiedad y las propiedades del subsuelo también. Y me imagino que debe ser un hecho no muy frecuente lo que me estás contando, ya debe ser una zona puntual, pero en zonas de construcción de edificios de propiedad horizontal, donde la capacidad del suelo es determinante, porque ahí ya ni siquiera funciona el código de edificación. Sí, el código de edificación te permite construir 400 pisos por arriba, pero el suelo no te lo aguanta, por H o por B, y eso sí puede variar de un lote al otro. Entonces,
Sí, el subsuelo está influyendo en el valor de la propiedad. La capacidad portante del suelo, por sobre todas las cosas, no es muy común, pero no sé si sucede en realidad, pero yo tengo un terreno en la ciudad de Buenos Aires de 1000 metros cuadrados y al lado tengo otro de 1000 metros cuadrados. En el primero, pasa una instalación complementaria del subte. No puedo irme para abajo. Evidentemente ese terreno no vale un pepino, porque ¿quién se va a construir? No vale un pepino, ¿no? ¿Quién se va a construir una vivienda unifamiliar en ese terreno? Aparte se te van a caer las botellas de Fernet, cada vez que pase el subte se te van a caer, más vale que la tomes rápido. En cambio el otro, que sí puede irse para abajo, y ahí podés hacer un edificio de 25 pisos y va a valer muchísimo dinero. La topografía también es algo que le da valor. ¿Qué es la topografía en un terreno urbano? Que esté por encima del nivel de la vereda, que esté al mismo nivel que la vereda, que esté debajo del nivel de la vereda. Si está por debajo del nivel de la vereda, es una contra. No hay ninguna condición que lo haga beneficioso a ese lote. Necesariamente tenés que rellenar porque se te va a inundar. Cada vez que cae una lluvia va a tener todo el agua dentro de tu lote. Tenés que rellenarlo. Y rellenarlo es algo, es mover tierra, es algo que cuesta mucho dinero. Entonces es una contra. Que esté sobre el nivel de la vereda es lo normal, es lo más esperado. Y que esté por encima del nivel de la vereda es bueno para las zonas residenciales, pero no es bueno para las zonas comerciales. Si yo tengo que subir un escalón con el cochecito de los trillizos, para poder entrar a un negocio, no, me voy al de al lado que no tengo que subir el escalón. Entonces, cuando pasa eso, voy a tener que hacer una rampa, voy a tener que hacer esto, o mover suelo. Entonces, desde el punto de vista comercial, no es muy interesante que esté por encima del nivel de la vereda. Desde el punto de vista residencial, la cosa cambia bastante. En general los terrenos altos son de un aprovechamiento mucho más interesante, un aprovechamiento arquitectónico mucho más interesante que los terrenos que están al mismo nivel de la vereda. Se pueden hacer casas más señoriales, mejores proyectos arquitectónicos. Básicamente estos son todos los factores que le dan valor a la propiedad, algunos en mayor medida, otros en menor medida, otros de forma muy directa, otros de forma indirecta, pero que están dándole valor a la propiedad. Y en definitiva, esto que tenemos aquí es lo que nosotros tenemos que ir a ver cuando vemos un terreno para tasar. Y estos son los factores que vamos a ponderar de alguna manera para poder, mediante el método comparativo, decir está entre este y este, está lejos de este que está acá, está muy lejos de aquel otro que está allá arriba, está entre estos, porque la topografía esto, porque la ubicación esto, porque los metros de frente, los metros de fondo, la superficie. Estas son las cosas que normalmente yo voy a ponderar cuando esté tasando un terreno para mí. Así que a partir de ahora nos vamos a dedicar al estudio de estas cosas que están aquí. ¿Qué hora es? 5:30. 35. Sigamos. Vamos a hablar ahora de la variación del valor de un lote según sus características. En general vamos a empezar
hablar respecto a sus características de frente y de fondo. Vamos a ir un poquito más antes todavía que eso. El valor de un lote depende fundamentalmente de sus medidas y de sus superficies. No es lo mismo un lote de 10 por 30, 10 metros de frente por 30 de fondo, que uno de 30 de frente por 10 de fondo, que uno de 2 de frente por, ¿cuánto fondo para que llegue a 300? Por 150 de fondo. Todos tienen 300 metros cuadrados. Pero formas, medidas completamente distintas, y todos van a tener valores distintos. O sea, primer concepto, nosotros no podemos establecer el valor de un lote por unidad. ¿A cuánto el lote, Don? ¿A 50.000 pesos? No, pará. Más correcto sería decir a 500 pesos el metro cuadrado, y entonces ahí más o menos llegamos a definir la cosa. Y esto es básicamente lo que hoy el mercado nos está ofreciendo a nosotros. Los lotes valen o se cotizan en general en pesos por metro cuadrado, que es mucho más racional que decir vale 50.000 pesos el lote. ¿Y de cuánto era? Y tengo uno de 100 y otro de 500. Y los dos valen 50.000, es loco, ¿cierto? Bueno, el concepto más natural o más normal de todos es decir, vale 500 pesos por metro cuadrado. Y está bien eso, es completo todavía eso. No, sigue siendo tan loco como decir, los lotes valen 50.000 pesos. 500 pesos por metro cuadrado, un lote de 300 metros va a valer 150.000 pesos. Pero los 300 metros los puedo tener 10 por 30, 30 por 10 o 2 por 150. Y en el 2 por 150 no voy a hacer nada. No tiene valores. Es más, es un problema, no es un lote. Y el concepto de peso por metro cuadrado no me lo está dando. O sea que en general nosotros nos vamos a manejar, y acá en Mendoza y en zonas del interior del interior del país. En realidad, ¿qué es el interior y qué es el exterior? Y no se olviden que yo soy porteño, así que tampoco quiero tirar mucha porquería contra mis propios orígenes. En zona de provincia es más común hablar de pesos por metro cuadrado. La capital federal ni se habla ya de pesos por metro cuadrado tampoco. Se habla de pesos por metro cuadrado de implicación que puedo hacer. Y tiene más sentido, porque si sobre un lote con la misma superficie puedo edificar 10 y en otro puedo edificar 50, realmente la forma de expresar el valor sería por volumen de superficie descubierta construida. Como nosotros todavía no tenemos un desarrollo tan grande de la propiedad horizontal en nuestra provincia, todavía podemos seguir hablando más o menos coherentemente, estableciendo valores en pesos por metro cuadrado de terreno. Pero sepan, es lo común, es lo que nos vamos a encontrar a menudo, pero no es lo más razonable que podemos decir. Un lote vale 500 pesos por metro cuadrado. ¿Con cuánta superficie y qué medidas tiene? Porque si no, no me sirve. Y esto es lo que nosotros tenemos que averiguar. Hay elementos intrínsecos del lote, como sus medidas de frente y sus medidas de fondo, que le van a dar un mayor o un menor valor a esa propiedad. Que aparte de lo que vale la zona, 500 pesos por metro cuadrado para un lote tipo o ideal, cada uno de los lotecitos que hay en esa zona
va a tener una particularidad distinta que le va a dar un valor también distinto. Y esto es lo que nosotros vamos a analizar. Lo primero que vamos a analizar es las medidas de frente y fondo. Y aquí aparece un criterio de un juez norteamericano, y tenemos mala experiencia con los criterios de jueces norteamericanos por estos días. Este norteamericano no es el encorvado buitre que tenemos en la boca ahora, sino que era Don Murray Hoffman, un noble norteamericano de fines del siglo pasado, no, el otro, que en un juicio por un litigio por valor de la tierra, dijo en su sentencia, expresó las 2/3 partes del valor de un lote están delimitadas hacia el frente. Básicamente, está la calle, y este es el lote. Esto es lo que dijo Murray. Las 2/3 partes del valor de un terreno se encuentran de su mitad hacia el frente. La parte más cara de un lote es el frente de la propiedad, que está sobre la cara. La parte, ¿qué dije? La parte más cara. Dije cara. Sí. Bien. La parte más barata, evidentemente, va a estar sobre el fondo de la propiedad. O sea que el valor de la propiedad va a ir disminuyendo a medida que nos vamos metiendo en el fondo de esa propiedad. Bueno, eso fue el criterio de Murray Hoffman. El criterio de Murray Hoffman se extendió mucho entre los tasadores de aquella época y apareció en nuestro país los ingenieros Revuelto con B alta, así se llamaba, el ingeniero Revuelto, que estableció una fórmula. Bueno, mi apellido podría mover a risa también. Sí, pero es contradictorio, un ingeniero Revuelto, por si los ingenieros son más correctos que Revuelto. Y cuando más adelante te diga la fórmula del ingeniero Balbuano, para pasarte reino en esquina, más gracioso todavía va a ser. Aparece Don Revuelto en los apuntes. ¿Todavía está? ¿Nadie ha impreso los apuntes todavía? Sí, yo no sé. Profe, yo no pude. Pero no lo traen. Sí. Bueno, entra. No, traje la compra, a ver si podemos ir a... Bueno, yo creo ya que en la edición de este año el ingeniero Revuelto lo que hizo fue expresar matemáticamente esto que dijo en palabras Don Murray Hoffman y estableció una formulita que dice que I es igual a f de x, perdón, que I, que está en función de x, es igual a f de x sobre 2, no la anoten, f de x sobre 2 igual a las 2/3 partes de x. Esta fórmula que traducido, o sea, representado ya en una ecuación matemática es la raíz 37,25 de x0 al cubo menos z33 a la 95 por 45 kilos menos 3. No me sé la fórmula, no tengo la menor idea, no me interesa, es un chorizo que no tiene ningún sentido. Y cuando alguno de ustedes me pone una cosa así en el pizarrón, yo les digo, sí, está bien, no importa. ¿De qué depende el valor de un lote? Y depende
de cuán lejos estemos del frente de la propiedad. Esto es lo que yo necesito saber, la fórmula esta. No me interesa saber. Una fórmula que hicieron en el año 1920 en la ciudad de Buenos Aires, qué sé yo si esto se está cumpliendo en la ciudad de Mendoza hoy. Pero está claro que el valor en Mendoza hoy sí depende de cuán lejos estemos del frente de la propiedad. De tal manera que desarrollando esta fórmula, suponiendo que esta sea la fórmula, que no lo es, don Revuelto generó una tabla de coeficientes de fondo, donde decía que según los distintos fondos que podíamos encontrar, cuál era el coeficiente que teníamos que utilizar. Pero este era un concepto matemático, funcional, muy lindo, pero que tampoco estaba representando porque le faltaba la otra parte. Y el frente, ahí fue cuando en 1930 aparecen dos amigos entrañables que se llamaban Fichte y Cervini y generan una tabla empírica de criterios de frente. Según el frente que tuviese la propiedad tenía un coeficiente más grande, más chico o igual a la unidad. Se combinaron las dos tablas, la de Revuelto y la de Fichte y Cervini, y salió la famosa tablita del coeficiente de frente y fondo de Fichte y Cervini. Tablita del coeficiente de frente y fondo que hasta el día de hoy seguimos utilizando. Bien, ya saben cómo nacieron. A través del concepto de Murray y Hoffman, donde decía que la 2/3 parte del valor de un lote está de su mitad hacia el frente, el desarrollo de eso en una ecuación matemática que hizo don Revuelto y una tablita empírica que don Fichte y Cervini realizaron para hacer esa tabla que hoy nosotros vamos a usar como si fuese la Biblia. Revuelto lo hizo por los años 20, Cervini, Fichte y Cervini, no Cervini de Curia, Fichte y Cervini lo hicieron por el año 30 en la ciudad de Buenos Aires. Y tendrá que ver con la ciudad de Mendoza hoy. No tengo la menor idea. Pero se elaboró una tablita de coeficientes. Y eso es lo que usamos nosotros. De tal manera que esta fórmula sí es verdad. De tal manera que el valor de un lote va a venir dado por su frente, su fondo o su superficie, por el valor unitario en pesos por metro cuadrado, por el coeficiente de frente y fondo. Porque este producto, valor unitario, 500 pesos por metro cuadrado, por su coeficiente de frente y fondo, por lo que varía el valor de un lote en función de sus medidas de frente y fondo, este es el concepto acabado de valor que nosotros podemos dar. Porque el otro no nos servía, 500 pesos por metro cuadrado, pero era para el lote tipo, para lo que podíamos encontrar más común en la zona. Pero yo no me iba a comprar el lote tipo, o no iba a tasar el lote tipo, iba a tasar un lote determinado, que no tenía las mismas condiciones de frente y fondo que el lote tipo. Entonces, recién aquí, el valor unitario por coeficiente de frente y fondo, es donde yo puedo empezar a utilizar bien este concepto de expresar el valor de un lote. Ahora sí, hagamos un pequeño... Bueno, como consecuencia del criterio de Murray y Hoffman, aparecen unas variantes, algunas interpretaciones que se hizo de este criterio, que son bastante útiles, bastante empíricas, pero bastante útiles a la hora de dar valor. La primera que vamos a ver es
la regla del 4321. Si todo esto vale 10, esto vale 4, esto vale 3, esto vale 2 y esto vale 1. Esto se conoce, regla del 4321 o regla, la regla norteamericana. Bastante útil, pero después, en la clase próxima seguramente vamos a ver cosas que reemplazan a esto, que superan y que tienen mucho mayor fundamento. La Dirección de Catastro en sus leyes de avalúo también tienen algunas adaptaciones de este tema. En realidad esto es imposible de crear en la práctica porque 3, 2 y 1 sería un punto desclavado. En realidad lo que nosotros vamos a encontrar son fracciones así. Esto es un pasillo comunero de división forzosa, esto es lo que vamos a encontrar más comúnmente, un pasillo de acceso y fracciones que se sirven al fondo. Si este pasillo tiene más de 4 metros de ancho para nuestra ley de avalúo, esto vale o tiene coeficiente 1, esto se reduce el 15%, esto el 15% y esto el 15%, entendiendo la ley. No sé si es muy didáctico, no sé si se ajusta a la realidad, que un pasillo más de 4 metros ya es prácticamente un acceso vehicular. Entonces, a todos los lotecitos internos les reduce el coeficiente de frente y fondo un 15%. Si el pasillo es menor a los 4 metros, comunero, emisión forzosa, a esto le reduce el 25%, a esto el 30%, y a esto el 40%. En realidad hay un escalón, un lote más que reduce el 35%. La idea es ir agregándole un 5% más de disminución a medida de que más fracciones hacia el fondo haya. Es una solución más emparentada, cualquiera de estas, más emparentada con el cuarto método de tasaciones, más o menos, que una solución técnica. Insisto con esto, ya vamos a ver a lo largo del desarrollo de este primer tema métodos que superan a esto. Y así las cosas, llegamos a la famosa tablita de coeficiente de frente y fondo. Ustedes, date vuelta, bien. ¿Ven? No ven repita, ¿no es cierto? Pero es ya la usaron inclusive, creo, en la práctica. Bien, esa tablita de coeficiente de frente y fondo. Y me voy a extender ahora sobre el uso de esas tablitas de coeficiente de frente y fondo. Nosotros tenemos dos tablas, nosotros vemos dos. Vamos a ver 3 tablas a lo largo del año de... Voy a tratar de no moverme tanto para que... Vamos a ver 3 tablas de coeficientes. La de Fitti y Servini, que fue hecha en el año 1930 en la ciudad de Buenos Aires, basada en la fórmula de ingeniero revuelto y del criterio Murray-Hoffman. Por el año 1945, el Tribunal de Tasaciones de la Nación decide modificar esa tabla. En realidad no fue una modificación, sino fue un corrimiento. La tabla Fitti y Servini tenía coeficiente 1 para un lote de 11 por 30. Y la tabla del Tribunal de Tasaciones, el coeficiente 1 lo tiene en 10 por 30. O al revés, no me acuerdo. Verifíquenlo en la tabla. ¿Qué fue lo que pasó? Lo vimos en Catastro en el año 1940 y pico, 42 creo que fue. Aparece la ley de propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires. Ley que
ya lo vimos en Catastro, modificaba sustancialmente el concepto de propiedad. A raíz de eso se genera una reglamentación de la ciudad de Buenos Aires para especificar cómo se debía construir. No es que en el año 1940 se empezaron a construir edificios de propiedad horizontal, ya estaba, pero con un régimen jurídico completamente inseguro porque no hay una ley que se adaptara a eso, y había normas de edificación. Pero en el año 1945, a muy poco de salida a la Ley Nacional de Propiedad Horizontal, la Ciudad de Buenos Aires decide todos los edificios de propiedad horizontal que se construyan a partir del nuevo Código de Edificación van a tener que tener entradas y salidas diferenciadas. Vale decir que van a tener que tener como mínimo 3 metros para que entre un auto a la cochera, 3 metros para que salga el auto de la cochera. Antes decía, cada edificio debe tener un porcentaje determinado, porque es el 10% de las unidades del edificio destinados a cochera. O sea que ya tenía que ponerle la entrada a la cochera. Cuando cambia la ordenanza municipal, ahora tengo que ponerle la entrada y la salida. O sea que un edificio de 10 metros ya me quedaba medio chicón para poder construir en propiedad horizontal. 3 metros acá, 3 metros acá, me quedan 4 metros nada más para desarrollar por lo menos en la planta baja el edificio. En la planta baja, en la zona comercial del edificio, normalmente hay negocios, entonces no eran muy convenientes los lotes de 10 por 30. Tampoco el de 11 por 30. Lo que hizo el Tribunal de Tasaciones cuando modifica la tabla es correr todos esos coeficientes de tal manera que el coeficiente 1 se acercara más a los lotes más grandecitos. Igual un lote de 11 por 30 sigue siendo bastante chicón para un edificio en propiedad horizontal. Hoy podríamos estar hablando de un edificio, de un lote de entre los 12 y los 15 metros de frente, bueno para aprovechar en propiedad horizontal. ¿Hay un mínimo en eso? Sí, hay un mínimo, no directo. Primero depende de cada código de edificación. O sea que según vos te vayas desplazando a lo largo del país, vas a encontrar distintas reglamentaciones. Pero más o menos todas están de acuerdo en esto. A medida que subís en altura te tenés que ir retirando. Viste que los edificios son más anchos en los 3 primeros pisos. Nuestro código de edificación dice a partir de los 11 metros se tiene que retirar 3 metros de cada eje. Esto hace que un lote de 10 metros, cuando llegué a los 11 metros sobre el nivel de la vereda, planta baja, primero y segundo piso, o sea en el tercer piso ya me tengo que ir con un choricito de 4 metros por 40 de altura, y en 4 metros de frente, si tengo que hacer un ascensor, un pasillo, una cosa así, no puedo desarrollar un departamento bien. Entonces hay una limitación que te lo da el código de edificación. No te dice en un edificio de 7 metros no se puede construir un edificio de 50 pisos, pero no se puede construir un edificio de 50 pisos. Entonces esa tabla de Tribunal de Tasaciones es la segunda tabla que vamos a ver. Cuando veamos la ley de avalúo vamos a ver la tabla de coeficiente de frente y fondo de la ley de avalúos, que la conozco, es la tabla de Pitti-Servini. Pase. Es la tabla de Pitti-Servini a 2 decimales. Es exactamente lo mismo. En alguna municipalidad, en alguna provincia más ordenadita o más creyendo ser más ordenaditas, van a encontrarse con 50.000 tablas de coeficiente frente y fondo más. Nosotros vamos a usar la de Pitti-Servini porque nos place. Pero, y aquí empiezo un largo debate. Las tablas de coeficiente frente y fondo para pasar un terreno son una verdadera porquería. Me tengo que cuidar de ese bichito.
No, pero... Sí. Sí, voy a tener que editar bastante este video. Bien. Tabla de coeficiente de frente y fondo. El concepto para generar una tabla de coeficiente de frente y fondo es definir primero cuál es el lote tipo ideal. El lote tipo ideal no es el mejor lote. Eso depende de un montón de cosas. Es el más común, el que con más facilidad vamos a encontrar. Eso es nuestro lote tipo. Bien. Nosotros, yo lo había escrito por ahí, tempranito, la fórmula que el valor de un lote es igual a la superficie, si ahí dice superficie, por el valor unitario de la tierra, por el coeficiente de frente. Y decíamos que esto era la medida ideal para trazar un terreno urbano. Este valor unitario lo vamos a calcular por medio de la planilla de estudio de valores que ustedes ya hicieron en la práctica, y nos va a dar un valor zonal, ¿verdad? Le vamos a aplicar un coeficiente de frente y fondo y vamos a determinar el valor final del lote. Ahora bien, yo hago una tabla y defino el coeficiente, el lote tipo ideal es el de 10 por 30, o el de 12 por 30, o el de 9 por 23, pongan lo que quieran ustedes. Pero ese es el lote que nosotros decimos que es el lote tipo. Vamos a suponer que verdaderamente es del 10 por 30. Yo sé que en el centro las manzanas son de 100%, el lote tipo debe dar bastante cercanito a 10 por 30. El valor medio de la zona, supongamos que es 1.000 pesos por metro cuadrado, por un lote de 10 por 30 tengo que trazar, bárbaro, coeficiente 1. Y todo va a estar bien. Fenómeno. Después vino el IPV. Y empezamos a aprovechar mejor la tierra. Manzanas no cuadradas, sino manzanas rectangulares. 40 metros de un lado, todo lo que pueda para el otro lado. Si puedo 500 metros, hago una manzana de 500 metros, no puedo, la ley no lo permite, pero lo más largo que pueda. Entonces tengo todos los lotecitos de 10 por 20. Frente a una calle, frente a la otra, los fondos cruzados. 2 lotes por sección transversal. La estanzuela. La estanzuela, el ruiseñor, bueno, no me voy a acordar ahora. 10 barrios que se hicieron en los años 80, donde aproximadamente hay 2.000, 2.500 lotes de 10 por 20. El lote tipo de 10 por 20. Cuando yo busco antecedentes para determinar el valor zonal, es decir, el valor de la estanzuela es 600 pesos por metro cuadrado, evidentemente todos los lotes que yo busqué son de 10 por 20. Lo único que no son de 10 por 20 son los de las 4 esquinas, que tienen un poquito menos normalmente. Pero todos los demás son 10 por 20. Y yo voy a venir, porque el profesor Dreguel lo dijo, y está en los apuntes, y además consulté el libro de Ángel Guerrero, consulté las normas de tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación actualizadas, y me dicen que usen la tabla de coeficiente de Findi-Cervini. Y un coeficiente para un lote de 10 por 20 en Findi-Cervini debe andar cercano a 1,10. O sea que yo me conseguí 50 antecedentes de lote de 10 por 20 que me dicen que vale 800 pesos por metro cuadrado. Voy a venir acá, voy a poner 800 pesos, y voy a venir acá y voy a poner 1,10. ¿Por qué 1,10? Porque lo dice la tablita del coeficiente de frente y fondo. Pero es natural, es normal eso. No, si mi lote tipo es el de 10 por 20, todo lo que he sacado lo he obtenido en base al lote de 10 por 20. Entonces, ¿por qué tengo que ponerle 1,10? Estamos chiflados. Bien, vamos a una zona más bonita, vámonos al Chacra del Coria. Lote tipo 1000 metros cuadrados, 20 por 50. 0,805, dice Findi-Cervini, que es el coeficiente. Yo voy a ir al Chacra del Coria,
me voy a buscar un montón de antecedentes, me van a decir que vale, no sé, 1.000 pesos el metro cuadrado. Y lo voy a multiplicar después por 0,805. Porque la tabla de coeficiente de frente y fondo me dice que ese es el valor del coeficiente, más pequeño. Si yo todos los antecedentes que tengo son de lote de 20 por 50, entonces dense cuenta, aplicar irracionalmente la tabla de coeficiente de frente y fondo nos va a llevar a errores groserísimos. Ya partimos de un error del 20% en chacra de corriente, del 10% en ascensores. ¿Por qué? Porque usamos una tabla. Entonces, criterio siempre. O nos tomamos el trabajo de elaborar una tabla para cada zona. A ver, la zona consolidada del microcentro Inti-Servini, la zona de la estanzuela, tal cosa, la zona del chacra de corriente, y tengo que tener 800 tablas distintas. No tiene sentido utilizar una tabla. Pero además, si lo hiciera, ¿cuánto tiempo me va a durar esa tablita de coeficiente? No sé cuánto tiempo. Sí sé cuándo va a cambiar esa tablita de coeficientes. ¿Cuándo va a cambiar esa tablita de coeficientes? Díganlo ustedes. Ajá. Ya lo hemos hablado. ¿Cuándo cambia el valor de la...? No. ¿Tamaño? ¿Qué? ¿Tamaño qué? La legislación. Muy rápido. Voy a tener que luchar mucho con todas estas cosas. Vamos, lo dije hoy. Reglamentaciones para subdivisión. Cuando cambie la ley de loteo, cuando la ley de uso del suelo se modifique porque una nueva planificación urbana cambió las medidas, ya cuando el IPB haga nuevas viviendas ya no va a ser lote de 10 por 20, porque ahora resulta que la nueva ley va a decir ningún lote puede tener menos de 12 metros de frente. Entonces, esa tablita que yo con tanto esmero hice para cada una de las 835 zonas que puedo encontrarme en la provincia de Mendoza, cuando cambie la ley de subdivisión de la tierra, cuando cambie una ordenanza municipal, ¿do qué? Gol de Cruz. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo me tengo que gritar? Todo a cero con ese equipo de... No lo puedo creer. Profe, pero entonces usted no tiene... Aquino y Ramírez. Ya te voy a explicar. El Tito y Aquino. Mira, criterio. Primero, espérate, déjame redondear el cosa. O me hago 800 tablas que sé que algún día me voy a levantar una mañana y no me van a servir más y hacer 800 tablas de nuevo, no tiene mucho sentido eso. O cambio el criterio de medir cómo se afinaría esto. Porque esto es un retoquecito a este concepto que nosotros habíamos hablado de peso por metro cuadrado, que no era completo, no era la forma ideal, nos faltaba algo, la variación del valor de un lote en función de sus medidas. Bueno, midámoslo por otro camino. Si vos vas a tasar en una zona de consolidada, de la típica manzanita de 10 por 10, utilizar la tabla de Inti-Servini. Probablemente no vayas a meter mucho la pata. Si vos vas a tasar en una zona de mucho desarrollo de edificios de propiedad horizontal, utilizar la tabla del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Si vas a tasar en una zona donde el 95% de los lotes tiene una medida determinada y todos tus antecedentes para llegar al valor, a este valor, son de la misma medida, no uses coeficiente frente y fondo. No lo uses, explicamos para no usar y a otra cosa. Y si no, cambia el criterio, busca otra cosa.
¿Qué vieron en la práctica los otros días? Dale, frente y fondo. Dale, frente y fondo. La planilla de valores venales de frente y fondo. ¿No vieron otra cosa? No. Bien. Me voy a adelantar a la práctica del miércoles que viene. No midamos más. Vos que me preguntaste recién, ¿cómo es tu nombre? Marcelo. Marcelo. Decime el apellido. Méndez. Listo. Ya está, así me familiarizo. Acordate que recién a fin de año voy a estar acordándome el nombre de ustedes. Y ahora me olvidé qué quería decir. Hay otra forma de medirlo, que es en función del aprovechamiento del lote. Los lotes, como todas las cosas, valen por lo que son capaces de producir. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede producir normalmente un terreno urbano? Superficie cubierta. Bueno, ¿sobre cuál puedo edificar más o menos? Medirlo de alguna manera. Ya vas a ver en la práctica el método de aprovechamiento cómo lo mide. ¿Sí? Pero si no te gusta esa, busca otra. Ahora, eso sí, ya, buscate la voz, yo ya más no te voy a dar. ¿Está? Pero por lo menos tenés la forma, tenés el concepto ahora para hacerlo. A medida que mejor puedo aprovechar el lote, mejor coeficiente tiene que tener. Y vos no tenés que dejar presente en todo momento que lo que estás haciendo cuando utilizas un coeficiente, ya sea de la tabla, ya sea uno que te inventaste vos, ya sea aprovechamiento, lo que sea, lo que tenés que hacer siempre es saber cómo medir para encajar en mi escala de valores que tengo. Es el principio fundamental del método comparativo, que es decir, es mejor que este y es peor que este. Ese criterio es lo que vos vas a representar en un coeficiente. Entonces, buscale vos la manera. Yo te enseño una, aprovechamiento. Soy bueno, te voy a enseñar dos. El último que van a ver, rendimiento también. Y rendimiento, nosotros vamos a ver de una manera muy especial, pero el concepto más completo, que sí está en los apuntes, creo. Método de rendimiento o método de la receta carioca. Y bueno, receta carioca, sí, porque fue utilizado con mucha frecuencia en la ciudad de Río de Janeiro en una época. A ver, esto es un terreno, o sea, esto es una línea. Acá está la calle, no voy a poner calle acá porque voy a poner cosas de abajo. Este es un edificio. Un edificio de propiedad horizontal. Este edificio de propiedad horizontal, además, se extiende para abajo con 4 niveles de cochera. Esta primera planta y esta segunda planta, porque es una zona muy comercial, son locales comerciales. Que son carísimos. Acá he hecho una galería, ¿sí? La galería Caracol, qué sé, una galería. 2 niveles de locales comerciales, pues son carísimos. Si un metro cuadrado de vivienda vale 1.000, un metro de local comercial vale 2.000. Y me quedo corto, probablemente. Y por la zona en la que estoy, oficina, bueno, 3 niveles de oficina y vivienda, y vivienda. Vamos a suponer, vivienda vale 1, oficina vale 1,5 y local vale 2. Y acá abajo
estacionamiento. Que vamos a suponer que estacionamiento vale 0,7. Si yo en un terreno puedo hacer este edificio, va a tener un determinado valor porque puedo hacer mucho de locales comerciales, mucho de oficina, que es más caro que vivienda. Voy a tener una inversión mucho más importante, voy a hacer una recuperación, voy a vender en mucho más esto, este otro edificio, que tocas. claro, local, vivienda, 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 y así para arriba, y un piso abajo de estacionamiento. Los dos terrenos son iguales, valen lo mismo, pero económicamente yo lo puedo aprovechar distinto, porque mi estudio de mercado me dijo que en esta zona puedo hacer locales comerciales y hay una alta demanda de oficinas, porque no hay a la venta, y en cambio en esta zona tengo una zona residencial, muy residencial, y no puedo hacer más que vivienda. Y al sumo la planta baja, un almacencito chiquito. Entonces, ¿cuál va a valer mejor? ¿Cuál va a ser mejor? Indudablemente que va a ser este. Y este va a tener que tener un coeficiente, no pasó nada. Está muriendo. ¿Está muriendo ahí? Bueno, ya, cortemos. Ahora, ahí está. Bueno, que Dios nos ayude. Estos son los distintos criterios que nosotros tenemos que utilizar. Aprovechamiento, rendimiento, coeficientes de fondo en zonas más o menos estables. Pero no podemos dejar nunca de tener en cuenta el criterio. Esta anécdota se las he ido a contar más adelante, pero se las voy a contar ahora porque creo que viene bien. No lo toquetees mucho porque si lo tocas hace cualquier cosa. Se comunica con la NASA, hace cualquier cosa. Vi una vez, lo vi en un libro, una expropiación. El Estado Nacional le expropia a una persona una porción de terreno. No se ponen de acuerdo en cuanto al monto indemnizatorio. Por la Ley Nacional de Expropiaciones, esto se va al Tribunal de Tasaciones. El Tribunal de Tasaciones pide un perito a la parte expropiante, pide un perito a la parte expropiada, y ellos van a dar el veredicto final. Ellos van a hacer su tasación y después en una reunión plenaria se van a juntar los tres, tribunal, que no son los tres, son 7, contra más el expropiante, que siempre el tribunal está a favor del expropiante, o sea que son 8 contra 1, no hay mucha posibilidad de discutir algo ahí. Pero aplicaron una fórmula que estaba avalada por el Tribunal de Tasación de la Nación, y el perito de la parte expropiada dijo por escrito, bueno, yo no estoy de acuerdo con, o sea, en realidad yo hice la tasación y a mí el valor de la propiedad me dan 300, pero como ustedes aplicaron la fórmula y revisé las cosas y está bien aplicada la fórmula, acepto de los 50 que ustedes están diciendo. Menudo perito tu charla, ¿no? Con amigo así, mejor buscate otro. O sea, el día del amigo no le haga ningún regalo, porque si vos, tasador, habías dicho, valía 300, y porque una fórmula en un manual, en algún lugar, decía que tenía que tasarlo así, pero vos ya habías visto que no era así, ¿por qué decís que sí a algo que no tiene nada que ver? Y eso es el criterio. Pero no tenés que comprarlo. Vos vas a venir a rendir un examen final, yo te voy a dar un ejercicio de práctica. Y me voy a parar allá atrás de todo, va a estar acá.
y te equivocaste, te voy a tender una serie de trampitas, te equivocaste, caíste en las trampitas y me vas a poner, como alguna vez me pasó, que el valor de un departamento de 50 metros cuadrados es 3,16 por 10 a la 12 pesos. No puede valer 3,16 por 10 a la 12. Estamos hablando de... Claro, no hay ningún departamentito ni en el centro de Manhattan que valga esa cantidad de dinero. Entonces yo muy cómodamente desde acá te voy a decir, Méndez, está mal lo que has puesto. Es más, si me pones eso te voy a decir, Méndez, andate. Porque me has puesto una barbaridad, porque vos te equivocaste en una cuenta. A lo mejor tenías que sumar y multiplicar, pero no me podés decir que un departamentito de 50 metros cuadrados vale 3.000 millones de mangos. Ahí te mato por el criterio, porque no tenés criterio. Bueno, no lo dejé nunca de usar, no dejé nunca de tener presente el criterio. Porque si no lo tenés, vas a caer en errores guarangos como estos que yo estoy comentando. Bueno, ¿seguimos ganando? Sí, ¿y alguien lo está viendo el partido? ¿Vos que estás viendo la computadora? ¿No lo estás viendo? No, predije, pero como no me dio lo que es, ¿qué pasa? En realidad no te escuché. Si no te hubiese dicho que... Bien. ¿Ustedes creen que esta es la única vez? ¿Te fuiste? ¿Me estás solo? Bueno, un poco en base a lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Veamos cuáles son las técnicas operativas que nosotros tenemos que tener presentes para hacer una tasación. La primera ya la dije. La tasación no se subordina a una técnica rígida. Se debe apelar siempre al sentido común. El sentido común está por encima de las cosas. Acuérdense siempre que nuestro sistema, que nuestra tarea es tratar de medir el valor que el mercado le da a una propiedad, no imponer el valor de nada. Nosotros no imponemos un pepino, es la sociedad, el mercado quien le da valor a las cosas. Nosotros tenemos que saber medirlo. Por lo tanto, nunca podemos perder el sentido común. Primera regla fundamental, apelar siempre al sentido común. Si algo no funciona, no funciona. Desarrollar la propia inventiva. Esto no quiere decir que puedan hacer cualquier cosa y que puedan caer siempre en el cuarto método de tasaciones. No. Pero sí tienen que apelar a la imaginación para resolver los problemas. Esto es habitual en cualquier situación de ingeniería. Tenemos que resolver problemas. Me preguntaron una vez cómo podíamos hacer para tasar un cine que lo iban a expropiar. Ya, no sé, hay 50.000 libros de tasaciones. No sé si en algún libro de tasaciones sale cómo tasar un cine. Si no sale en un libro, sonamos, estoy en el aire, ¿qué hago? ¿Cómo hago para tasar un cine que para cómo no estaba en la Caridad Valle, donde había 5 cines más? Estaba en un cine en una localidad alejada del centro. ¿Cómo hacemos para tratar eso? Bueno, no está escrito en ningún lugar, no les voy a enseñar ningún método para tasar un cine. ¿Cómo podemos hacer para tasar un cine? Y sencillo. A ver, ¿qué aprovechamiento hay en esa zona? Está frente a la plaza, es comercial. Bien, entonces, ¿qué inversión tenemos que realizar? Dotarla de más baños, porque si voy a poner locales comerciales, tienen que tener baños. Bien, ¿qué inversión tengo que realizar?
¿cuánto voy a poder vender esos locales comerciales cuando estén terminados y estén acondicionados? La diferencia entre lo que voy a sacar de la venta, lo que tengo que, ¿cómo se llama? Lo que tengo que invertir para modificar la estructura, más el valor de la tierra, más el valor de las 4 paredes y el techo, eso es el valor de la propiedad. Y eso no está escrito en ningún manual. Situaciones como estas se van a presentar todos los días. Un día le van a decir cómo tengo que hacer para pasar una antena de telefonía celular. Y a rebuscarse, qué sé yo, esa no me pasó nunca. Pero puede pasar. La ubicación, eso varía mucho. Por la ubicación debe variar muchísimo. La vereda. No, ¿cómo tengo que hacer para pasar la antena? No es tan difícil. Sumar la cantidad de hierro más lo que puede haber de tecnología. Sí me ha pasado. ¿Cómo tengo que hacer para pasar una destilería? No puedo, amigo. Yo solo no puedo. Necesitamos un equipo interdisciplinario enorme. No. Y no hay demasiados antecedentes de destilerías en el mundo. Hay, pero no hay muchos. Entonces ahí tienen que recurrir a otra clase de métodos. Bueno, siempre la inventiva, no a la improvisación, no al más o menos, pero la inventiva sí. Siempre tienen que ajustarse a normas de sistematización. Si voy a actuar así en esta, no voy a actuar en todas iguales. Tengo que poder justificar el tipo que vale esto. Nuestro cliente, el juez, a lo mejor en un peritaje judicial, tiene que saber por qué yo tomo tal valor y tal otro valor. Yo lo tengo que explicar, yo lo tengo que justificar. Yo tengo que darle sentido común a esa tasación. De tal manera que dos tasadores, por distintos caminos, lleguen siempre al mismo valor. Había un único valor para las propiedades, para las cosas. Lo habíamos visto la clase pasada. ¿Sí? Dos tasadores pueden estar no de acuerdo en el precio, pero sí deberían estar de acuerdo en el valor. No veo por qué alguien podría estar en desacuerdo con un precio. El precio es lo que yo pido, lo que vos estás dispuesto a pagar. O sea, en eso no se puede ni estar de acuerdo ni en desacuerdo. Pero en el valor sí. En el valor sí se puede estar en desacuerdo, pero no es lo aconsejable. Lo que buscamos es que dos tasadores lleguen al mismo valor. Quiere decir que se puede ver a un mismo, o sea, se puede ver obviamente un mismo inmueble desde distintos mercados y darle el mismo valor. No, en distintos mercados tendrían que tener siempre el mismo valor, porque la definición de valor te hablaba en un mercado preexistente. El mercado de compra-venta de inmuebles tiene que tener siempre el mismo valor. Pero yo lo puedo tasar por un método directo, el otro lo puede tasar por un indirecto y un tercero lo puede tasar por los dedos oscilantes. Lo importante es que lleguemos todos al mismo valor. Está claro esto, porque hay un solo valor para las cosas. Entonces tenemos que llegar al mismo valor. Bien. Ustedes van a resolver sus carpetitas, trabajos prácticos, y van a terminar diciendo el valor de este terreno de 10 por 30 es de 135.423,18 pesos. Ya Facundo les debe haber explicado, bueno, se adoptan 126.000 pesos, redondeamos. Bueno, ¿qué es el mismo valor? ¿Qué es eso de que dos tasadores tienen que llegar al mismo valor? Si yo taso un terreno en 126.000 pesos y viene otro, lo tasa en 130.000, ¿es el mismo valor? Matemáticamente, estamos bastante cerquita, es bastante razonable, llegaron al mismo valor. Si lo taso en 150.000, no, hay una diferencia ya importante. Esto lleva, nosotros en este curso no lo vamos a hacer, pero esto lleva a que para un autor
muy polémico argentino, Eduardo Mañú. El valor tiene que tener cuando yo hago una tasación, tiene que tener tres elementos claramente diferenciados. El valor más probable, el legado, 126.000 pesos. El margen de error que puedo tener, porque con estadística yo puedo determinar el margen de error. Es sencillo, cuestión de ver la varianza, la desviación estándar de todos los antecedentes que he tomado y más o menos puedo establecer mi margen de error. Y la tendencia de ese valor. Cuestión que esta tasación no sirva para hoy nada más, sino que sirva para hoy y para dentro de un tiempo en base a la tendencia que yo voy a dar. Eso sería un valor completo de tasación. Ninguno de los tasadores argentinos le dio ni 5 de bola a eso. Pero es bastante razonable, bastante interesante. Me dice que el precio está entre esto y esto, y me puedo equivocar acá y acá. Y un tasador B me dice que el precio está entre esto y esto, con un margen de error por aquí. Está clarito que si bien acá hay una pequeña coincidencia, estas dos tasaciones no dieron el mismo valor. Si el tasador C viene y me dice mi tasación esta y el margen de error es 0 prácticamente. Mira, son bastante parecidos. Aunque no vayan a tener el mismo valor numérico, pero son bastante parecidos. Estos dos tasadores sí llegaron al mismo valor. Eso es decir, llegar al mismo valor. Nunca van a llegar al mismo valor matemático. Porque uno es igual a 1 nada más, no a 1,05. Pero en el intervalo, en entornos de confianza, sí podemos hablar de llegar al mismo valor. Y eso es lo que tenemos que lograr. Y eso es lo que vamos a lograr. Respecto a la búsqueda de antecedentes. La búsqueda de antecedentes es encontrar los comparables. ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada hablábamos de Brad Pitt, de Mariano Martínez y del profesor? Bueno, encontrar bien los comparables. Nosotros a través del método de comparación vamos a comparar cosas. Y vamos a comparar cosas que sean comparables. Tonto fui yo al meterme en esa comparación absurda. Ya sé que no puedo ganar ni empatar, ni perder por poca diferencia de gol. Voy a perder por goleada con eso. Entonces, evidentemente yo estaba fuera de esa competencia. Bien, si para trazar un lote urbano uso uno de acá de frente, uso uno allá frente al parque y uso uno en Rivadavia, no puedo compararlos, no son cosas comparables. Entonces tengo que seleccionar cosas que verdaderamente sean comparables. Y este es el trabajo que yo voy a tener que hacer. Se debe, lo primero, lo fundamental, incorporar toda la información. Toda la información que encuentre. La que no encuentre no la puedo incorporar. Pero tengo que ser bastante honesto en buscar bien y en incorporar todo lo que encuentro. Porque si yo no incorporo toda la información, voy a tener un antecedente A que va a valer 10, uno B
que va a valer 15, 1C que va a valer 8, 1D que va a valer 6, 1E que va a valer 12, 1F que va a valer 9, 1G que va a valer 7 y el último, basta antecedente, 1,8 que va a valer 15. Si yo me incorporo todos los antecedentes, lo que voy a estar haciendo es hacer una tasación por el cuarto método. Porque si quiero que me dé 7 la tasación, si quiero que me incorpore estos dos, estos 3, este también. Si quiero que me dé 12, incorporo este, incorporo este, incorporo este, incorporo este. Si quiero que me dé lo que me dé, lo voy a poder inventar. Eso es trampa. Eso está mal. Eso es una práctica que cuando veamos las normas de tasación del Banco Central de la República de Argentina dice prácticas de tasación inaceptables. Eso no se puede hacer. Tenemos que incorporar toda la información que encontremos. ¿Qué pasa? Porque la batería. Bueno, cuando se acabe la batería, se acaba la clase y se van. Empieza a cargar cosas. ¿Qué voy a hacer? Me falla la tecnología. Yo quiero ser tecnológico y no lo logro. Faltan 5 para el peso. Tenemos que conocer íntimamente esa información. Nunca vamos a encontrar dos lotes iguales para comparar, porque no hay dos lotes iguales, o es muy raro. En un barrio en formación a lo mejor te vas a encontrar dos, pero en general no vas a tener esa. Entonces vas a tener que aplicar algunos procedimientos para corregir la cosa. Vas a tener que aplicar coeficientes, que ustedes ya han visto varios. Bien, que se apague a la mía, porque no hay más, pero se apague. Cuando se apague, me pegá el grito, no lo apagué a propósito. Me perdí. Para poder aplicarle coeficientes y para poder adaptar, hacer comparables cosas que en principio no son comparables, tengo que conocer esas cosas. No me basta el aviso diario, vendo lote de 10 por 30 en barrio primero. Tantos veces. No alcanza eso. Tengo que ir a ver el terreno. Tengo que determinar si es un valor puro o si está afectado de subjetividades importantes, porque todo eso lo voy a mensuar en la aplicación de mis coeficientes. Es más, si yo tengo que todos oscilan en esto, que estoy bastante guaranito aquí, pero si yo te digo que tengo un valor I de 15.000, ese no me comporta. Claro, que no, evidentemente este tipo está borracho o se equivocó cuando puso el aviso. Ese aviso no lo puedo conocer. Y fundamentalmente cuantificar las opiniones recabadas. No voy a sacar avisos del diario nada más, no voy a ir a una inmobiliaria, voy a ir a todas las que pueda. Todas las fuentes de información que yo puedo utilizar, no todas me van a decir el mismo porcentaje de mentira. Yo sé que los avisos mienten. Todos mienten más o menos en el mismo porcentaje. O sea, yo eso lo puedo cuantificar. Yo sé que la trampa ahí, el boleto de compraventa normalmente figura el valor verdadero en el que se va a realizar la operación. Porque la operación todavía no está realizada, falta la escritura. Y si yo en el boleto de compraventa me comprometí por 10 a pagarme el impuesto, cuando haga la escritura yo voy a ir con 10. Está el contrato que firmamos y decime que no. Entonces, tanto uno como el otro se va a asegurar que en el boleto de compraventa queden las condiciones reales de la operación. Sí. Pero el boleto de compraventa puede mostrar una transacción que no sea ilegal. No, el boleto de compraventa no tiene por qué
tener una transacción. Boleto compraventa es la expresión del precio, lo que vos y yo nos pusimos de acuerdo. Hay subjetividad de la parte interviniente. Métanse en los foros, ya están habilitados los dos primeros foros, y empiecen a opinar huevadas de valor y precio, porque todavía no está claro el concepto de valor y precio. Y te puedo bajar en un examen. Entonces, metete en el foro, poné sin miedo lo que se te ocurra de valor y precio, y yo te voy a ir orientando, y tus mismos compañeros, en la misma discusión que se va a generar en el foro, va a estar ahí vas a hacer una transacción. No tenés por qué, vos sos libre de comprar y vender algo que se te cante. Eso es el precio, no es el valor. Y nosotros ya hace rato estamos hablando de valor. Pero está más o menos. Claro, puede no cerca tener del relación valor, el valor. ¿Cómo? Puede no tener relación lo que acuerdan las partes con respecto al valor del mercado.